Venga ya. Estamos de nuevo con ustedes en el consultorio de bolsa del programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Ya saben que estamos analizando valores, compañías, con la ayuda de Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Roberto, vamos a retomar con esos valores que habíamos mencionado antes de la pausa, que eran dos a petición de uno de nuestros oyentes, era en concreto Antonio, nos sigue en YouTube y pregunta cómo vería una entrada en CIE y en Celnex para buscar un rebote. ¿Hasta dónde piensa que podrían llegar estas dos compañías? ¿Cuál tiene en pantalla? CIE primero. Sí, sí. Venga. A ver, la pregunta está muy bien planteada porque al fin y al cabo, si en algún momento en el corto plazo cabe pensar en un rebote en CIE, efectivamente es este. Pensemos que donde se aguantó en octubre del 23 era justamente ahí, en 22,50. Anteayer, el miércoles, nos dejó otro patrón de giro, que es un Arami alcista, y hoy ha cerrado en cierre semanal, incluso con el mejor cierre de la semana, ¿no? O sea que no creo que haya demasiado a perder entrando en el momento actual. Si bien es cierto que esto de operar en soportes tan brutales como este, ya se ha encargado de poner de manifiesto Tesla que funciona, pues, la mayoría de las veces, pero el año pasado. La semana pasada recuerdo que encontré hasta 5 argumentos en términos de herramientas técnicas que apoyaban la tesis de entrar en ese momento y fíjese lo que ha sucedido. Bueno, al final, para eso están los stops, ¿no? Pero bueno, sí, en el corto plazo a mí no me parece una mala idea tomar posiciones en CIE, con un stop no superior o que no se nos vaya por debajo del origen del último hueco alcista, que es 22,15, con lo cual estamos hablando de un 3% prácticamente de stop. ¿Y Celnex con la misma idea, Jorge, la de tomar posiciones ahora pensando en un posible rebote, como nos pregunta Antonio? Bueno, en el caso de Celnex yo creo que sí y me voy a explicar. Celnex está en un proceso que se ha iniciado recientemente de amortización de 800 millones de euros en acciones propias. Esto es adquirir un volumen aproximado de unos 24 millones de acciones y la operación comenzaba este lunes y se ha hecho notar y bastante. En ese movimiento ha generado claramente un soporte en dos niveles, 30,65, bien digo, y 30,52. Entonces, en el momento actual ha hecho una primera parte de rebote, 31 ha cerrado en, si no me equivoco, en 31,80 aproximadamente, en el máximo del día. Ha tenido un fuerte rebote después de esa fuerte caída y yo creo que sí se puede comprar teniendo en cuenta que la cotización va a estar bastante volátil hasta que no se complete buena parte de ese intento de recompra de 24 o 25 millones de acciones. Sí. Hasta el momento, por diferencia de volumen con otras sesiones, yo calculo que han completado unos 7 millones de acciones, pero quedan, por lo tanto, bastante, ¿no? Yo creo que al menos hasta si siguen con la operación, que yo creo que continuarán de forma decidida, hasta el próximo jueves yo creo que tendremos movimientos bastante erráticos en la cotización. Eso sí, si se pierde ese soporte del 30,5, se habrá perdido el soporte en punto de inflexión que se ha fijado en el que entró realmente volumen por parte en el que apreciamos volumen, y a mí me parece bastante evidente que ese volumen viene por parte de quien tiene que adquirir las acciones para amortizarlas, por parte de la compañía, del especialista que está haciendo esta operación, y por lo tanto para mí esa es una referencia muy importante. Ya que estamos cerca, me parece interesante porque esa amortización de 800 millones de euros en acciones acabará teniendo un valor, acabará teniendo un reflejo en la cotización. Siguiente valor que vamos a analizar va a ser Saint-Gobain, de la mano de Roberto. Le doy el ticker por si le sirve para localizarlo más fácil. Lo tengo. Fenomenal. Pues por Saint-Gobain nos pregunta uno de los seguidores que tenemos ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, José Carlos, que dice en concreto que lo tiene en cartera y pregunta por el aspecto técnico. Bueno, vamos a darle los niveles clave a vigilar en esta compañía, en Saint-Gobain.
No, el aspecto técnico es muy, muy alcista, ¿no? Está en máximos históricos. Ayer y anteayer dejó 2 velones enormes, blancos, y por lo tanto el cierre semanal es fabuloso. La vela semanal que deja, ¿no? Así que, claro, a mí ya no me gustaría verlo en el corto plazo por debajo del origen del mínimo de hoy, que fue la apertura, y que fue el cierre de anteayer, ¿no? Esa es la zona de 100,40. Ahí pondría yo el stop de beneficios de esta posición, pero que hoy por hoy no parece en absoluto peligroso, sino todo lo contrario. Eso es así. José Luis, siguiente valor, nos pregunta este oyente por Acciona Energía, está posicionado ya, no nos dice el nivel, sería para Jorge, pero está preocupado por esa posición porque nos dice que no para de bajar. Y debería estar preocupado porque está apoyado en un soporte que ha probado en 2 ocasiones, una con un barrido que se recuperó rápidamente y de nuevo está atacando esa zona de soporte que tenemos en los 17,5, ¿no? Ha conseguido salvar in extremis al cierre, prácticamente ha cerrado en esa cota. En fin, yo creo que es mejor cerrar la posición, quedarse fuera y esperar a que haya una señal de compra. Ahora tenemos muy cerca el punto en el que esa señal de compra se produciría si no tenemos otra antes, si no se nos forma una fase lateral más estrecha que nos permita anticipar la entrada, como muy tarde la tendríamos en la superación de los 19. Claro, si lo ponemos en contexto de todo lo que tiene para recuperar, no pasa nada, absolutamente nada, por retrasar el momento de compra y adquirir seguridad. Tendríamos un arañazo respecto a la operación que se haya podido hacer dentro de esta fase lateral, pero yo sería partidario de cerrar. Como alternativa, desde luego, cualquier cambio por debajo de 17 a mí me echaría del valor de forma inmediata. Y esto hay que aplicárselo porque este tipo de compañías tienen una situación de márgenes cada vez más complicada, una situación financiera, no es el caso de Acciona Energías Renovables, también algo complicada, pero sobre todo un futuro incierto en buena parte por las políticas de Donald Trump y el desarrollo de este tipo de energías. No las tiene, no es un momento en el que sople el viento a favor. Venga, vamos a escuchar a este otro oyente que nos plantea estas cuestiones en el mensaje que nos ha dejado a través de WhatsApp. Buenas tardes para el consultorio de bolsa. Hace 2 semanas el señor Jorge del Canto, hablando de Acciona Energías Renovables, dijo que que daba señal de compra en los 18,52 euros. Y sobre Colonial también, que si superaba los 5,60 era la inversión más clara en la bolsa española. La cosa igual se ha torcido y no sé, ¿es este el momento de venderlas? Pues eso es todo, muchas gracias. Un saludo, Luis. Bueno, pues Jorge, por alusiones. Sí, bueno, el 18,52 era una señal de compra para Acciona Energías Renovables. La pérdida del soporte en 17,50 es el stop que señalé en su momento. No, la compra de Colonial, Colonial. Que era una oportunidad única, no era 5,60. Acuérdese, fue a 5,17. 5,17, no 5,60, es decir, un 9% menos del precio. 5,60 era la señal de continuación que rápidamente nos llevó el valor al siguiente nivel de corrección. Es verdad que después no ha aguantado. Y precisamente un cliente que me preguntó el siguiente nivel que teníamos que alcanzar en ese movimiento, fíjese que lo consiguió al milímetro, que eran los 5,90. Lo podemos ver aquí, cómo los alcanzó rápidamente. Eso sí, si no se estaba atento para salirse o para hacer caja y recoger parcialmente el beneficio, pues no pasaba nada. Después, ¿qué tenemos? De nuevo caída y de nuevo soporte en 5,15. Colonial por debajo de 5,30 tiene un precio muy atractivo. Es una oportunidad muy clara. Es una acción que está barata en un segmento de negocio que es muy claro y todo es comprar. Pero 5,60, en 5,60 yo pude hablar de que nos daría una señal de continuidad con siguiente objetivo a 5,92, que se cumplió. Pero acuérdese, fue en 5,15 cuando dije lo de comprar.
Venga, vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, más mensajes de las personas que nos siguen a través de YouTube. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a dos compañías del sector del lujo, que serían Hermès y Louis Vuitton. ¿Hasta dónde creen que pueden bajar estas dos compañías? Nos pregunta Eusebio. Vamos a ir con Hermès primero, si le parece, Roberto. Le tocaría a Roberto. Sí, hoy ha vuelto a tener, bueno, todo el sector un día no tan aciago como recordamos no hace tanto, pero desde luego con caídas, ¿no? Perdió el soporte de los 2.690 más o menos y desde entonces no hace otra cosa más que caer. Ahora mismo, en términos de Fibonacci con respecto a al último impulso alcista, ya ha sobrepasado el 0,382. Siguiente nivel de soporte, el 50%, sería 2.455 y 2.340. Pero no olvidemos que también los máximos anteriores y que datan de principios del 24 lo son en la zona de 2.435. Para mí, ese debiera ser el stop si ya las tiene compradas y desde luego no parece el momento de aventurarse a comprar. Y en el caso de Louis Vuitton, Jorge. Bueno, pues en el caso de Louis Vuitton yo quiero mostrar dos cosas, ¿no? Hablando del sector del lujo. Este es un índice, el S&P Global de empresas de lujo, en el que vemos que como otros índices, también hay que fijarse un poquito en el momento en el que estamos, ¿no? Teníamos un momento que creo que además tanto Roberto como yo mencionamos como un momento dulce a finales del verano del año pasado, había caído muchísimo y había indicios de recuperación. China, entre otras cosas, podía ser un motor de recuperación para este sector y ahora vemos cómo se excedió por la parte de arriba y rápidamente ha corregido. Podría seguir corrigiendo el índice hasta llegar a otro nivel, a esos 197, 195 puntos, en el que claramente nos encontraríamos de nuevo en una zona muy interesante para invertir en el sector, porque este sector en este momento tiene viento favorable. Pero respecto a Louis Vuitton, que es la pregunta que nos hace, claro que podría seguir cayendo en la línea que hemos visto por parte del índice, tendría dos niveles, los 608 euros y posteriormente los 560, ¿no? Como un nivel de referencia. Tal y como lleva el movimiento, yo creo que vamos a ver una rápida recuperación, tal vez a niveles de 680 y tal vez más adelante podemos ver una continuidad. Pero por el momento yo creo que tras esta corrección va a venir una fase de indefinición y todo va a estar un poquito ligado a lo que suceda con los datos que vayamos teniendo de China y de otros mercados respecto a recuperación. En este momento hay una corrección, desde luego si se tienen ya no es momento de vender, pero desde luego tampoco es momento de comprar, es un momento de observar. ¿Y de qué es momento en Broadcom, que va a ser el valor siguiente que vamos a analizar a petición de un oyente que nos ha enviado un correo electrónico, que es Ángel, que quiere preguntar por una posible entrada? Quiere saber qué opinan de este valor, si lo ven interesante ahora. ¿En qué niveles incorporarse a Broadcom? Roberto. Sí, ¿no? Interesante parece, sobre todo porque también nos está dejando un patrón de giro. Se apoyó ayer en el cierre en la media de 200 sesiones. Ha vuelto a recuperar por encima de lo que era hasta hace 2 días un soportazo en la zona de 187 y por lo tanto sí, puede ser sobre todo porque el stop no es exigente. La zona de 180, lo que he mencionado, la media de 200 sesiones, ese debiera ser el stop. Pero ha caído pues podría ser una BC normal, en un zigzag, y se ha detenido de momento en una zona muy interesante de soporte. Así que no parece mala opción, habiendo las mejores, como decía antes Jorge también.
Luego hablamos de opciones mejores, ¿no? De lo que ven más interesante. Pero antes Muy vamos a echar un vistazo a Amundi en el bien. mercado francés, sería con Jorge, a petición de una de las personas que nos sigue ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, que es Alberto. Quiere saber cómo la ven. Entiendo que para incorporarse, no nos aclara si la tiene o no en cartera. Bueno, Jorge, Amundi, le doy el ticker, es Amun, AMUN. sí, ya la tengo. Bueno, pues la verdad es que el momento es interesante. Acabamos de ver cómo salta por encima de una resistencia de una fase lateral prolongada desde junio del año pasado y que además a la hora de superarla no lo ha hecho, viniendo en línea recta sin descanso desde ese nuevo tramo al alza que inició el 14 de enero, sino que ha tenido una parada, una fase lateral en el corto plazo y ahora la supera. Es decir, para empezar, vamos con un objetivo que es el ancho de esta fase lateral, que vamos a dejar un poquito para que nos quede un recorrido más prudente. Tenemos unos 10 euros de recorrido, contados desde los 69, 70, tendríamos recorrido en este movimiento hasta la zona de los 80 euros en este tramo impulsivo. Yo sí lo veo interesante para comprar en el nivel actual, sobre todo si se consigue comprar más cerca de los 71 que de los 72. El stop claramente en la pérdida de los 67,80 y el primer objetivo a corto plazo y muy viable además en los 80 euros. Muy interesante. Vamos a seguir en el mercado francés con Alstom. En este caso, ALO es el ticker de este valor. Roberto nos pregunta, pues otro de los seguidores, en concreto Fran desde Toledo, quiere saber cómo la ve después del último movimiento. Estoy dentro a 20,11. ¿Creen que está para vender o para mantener Alstom? Alstom lo ha venido haciendo de maravilla, ¿no? De hecho, desde que superó sobre todo la resistencia en 22,70, se convertía en una buena opción. Me preocupa la vela de hoy y sobre todo porque es en cierre semanal y porque prácticamente lo que nos deja es también otro patrón de giro a la baja, ¿no? Ha llegado a niveles de resistencia importantes. Parecía capaz de llegar a los 28, pero 26 también es el origen de la última y enorme caída a mediados del año 23 y por lo tanto me genera dudas en cuanto a su continuidad alcista, ¿no? No nos dice si es para comprar o... No nos aclara. Las tiene, sí, ¿no? sí, las tenía compradas desde 20,11, me ha parecido. Ay, es verdad, Sí, es verdad. Jorge, Sí. menos mal que está atento y anota todo, Jorge. Sí, porque después pasan eso, que si dijiste, que si dije, no. Aquí todo apuntado. Sí. Muy bien, ahí, al quite. Yo, desde luego, si se va por debajo, y sé que es mucha caída, pero por debajo de 22,90 ya no aguantaría más. Mientras tanto, sí, ¿por qué no? Puede completar el recorrido hasta 28, pese al movimiento de hoy, que ya digo, no me gusta. Venga, pues vamos a ir con más cuestiones más allá de Alstom. Creo que tenemos una llamada, no sé si me confirma mi compañero que podemos saludar a uno de nuestros oyentes y si no vamos con otro de los mensajes, venga, a través del canal de YouTube de Capital Radio. Por ejemplo, Porsche Automobile Holding, que nos están preguntando bastante por esta compañía. Jorge, ¿qué podemos comentar al respecto de los niveles técnicos clave? A ver, vamos a localizarla. Bueno, pues niveles técnicos clave, uno muy próximo, que lo tenemos en los 40,90, que es una zona de resistencia, fue soporte. Es una zona un poquito amplia, ¿no? Ocuparía entre los 39,60 y los 40,90, ese euro 300, esa banda de un 2%, 2,5% aproximadamente. Es una banda de resistencia. Y lo que seguimos teniendo es una estructura que sigue siendo bajista, ¿no? A pesar del tiempo, estamos viendo una secuencia que no rompe con la dinámica de máximos descendentes que acaban generando, lógicamente, nuevos mínimos descendentes. Ahora hemos visto una fase de rebote, si esto debería superar esa zona y, sobre todo, situarse por encima de los 42,5 para romper con esa secuencia de máximos descendentes y mostrarnos ya
un indicio, algo que nos anime a pensar que ya estamos ante un cambio de tendencia. De momento me parece pronto, está más bien para especular a corto plazo o mantenerse al margen. Venga, vamos con una llamada. Ahora sí, ya tenemos a Pepe de Almería escuchando para intervenir. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. A ver, tengo Tubacex a 405 y ACS a 52.25. Que me den un stop para estas dos y la resistencia, y si cuando llegue a esa resistencia, si llega, hay que salir de ella o no. Y además tengo Airbus a 172,50. No me gusta lo que ha hecho esto hoy y, en fin, a ver si hay que salir o no, o le ponemos un stop, a ver cómo lo ven. Venga, pues vamos con ello. Gracias. Muy buenas tardes. Venga, buenas tardes. El primero de los valores, Roberto, sería Tubacex, ¿no? Por seguir ese orden que nos daba, lo tenía 405, tengo aquí anotado. Sí, hombre, sigue teniendo buena pinta, ¿no? Este último impulso lo trae desde 3,75 aproximadamente, ¿no? Y estamos en 4,36. La vela de hoy, desde luego, no es suficiente para, en principio, cancelar posiciones, porque pese a que ha supuesto una leve pérdida, también lo que nos deja, y eso habla también de su fortaleza, es una vela blanca, ¿no? Por lo tanto, yo aguantaría, y mucho más comprado a 4,05. Es más, creo que perfectamente puede ir a buscar niveles sensiblemente superiores y que no se ven desde 2008, porque también estamos viendo niveles que no se veían desde 2014 y desde 2017. Muy bien, muy buena pinta, y con esa precaución de que no se nos vaya por debajo del precio de compra, que es 4, yo aguantaría. ACS, Jorge, lo tenía en 52,25. Bueno, lo primero que debo decir para Pepe, si nos está viendo, que felicidades. He visto el momento en el que ha podido realizar estas compras y en todos los casos ha actuado con precio a favor, precio subiendo, superando una resistencia y en el momento justo, sin demorar la decisión. Por lo tanto, felicidades, porque es una fórmula que va a favor de lo más probable y, por lo tanto, suele llevar al éxito. En este caso, esa compra realizada a 52,25 ha tenido un recorrido muy rápido, pero esta es una acción que hay que sufrir reacciones, es muy alcista, pero ojo, está muy desviada al alza y en cualquier momento puede tener una reacción, ¿no? Esa reacción ahora mismo en esta acción podría ser hasta los 50-30 o hasta los 48,5. Por lo tanto, yo sería partidario de, después de lo que ha hecho en la sesión de hoy, es dejarnos una vela a la baja, después del tirón al alza, ha cerrado por debajo del precio de apertura y llegó a hacer mínimos en intradía por debajo del mínimo de la sesión de ayer. Si hace cambios por debajo de 53,70, haría caja y buscaría otra ocasión, otra oportunidad, otra accionada a la que llevar el dinero. Y luego nos preguntaba, el tercer valor era Airbus. Lo tenía también en cartera. ¿Mira? Roberto. Estoy tonto. He buscado Boeing. Madre mía, sabía yo que era algo de volar. Sí, aviones. Y Vale, creo notar que ahora me corregirá Jorge o no, 172,50 el precio. Sí, efectivamente, 172,50 están compradas. Muy reciente, muy reciente, muy reciente. Sí, sí. Yo creo que ha sido, por lo que decía, yo creo que ha sido precisamente al saltar por encima de esta resistencia cuando ha hecho esa compra, ¿no? Sí, de ahí la importancia siempre de los filtros, ¿no? Al romper la resistencia que tenía en 173, no ha tenido dos precios de cierre por encima de ese nivel y sobre todo, bueno, sí, ha tenido dos muy justitos, pero sobre todo no en términos porcentuales, ¿no? Por lo tanto, yo lo veo ahí. Pero vamos, sí, la compra ha sido muy reciente, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que está sucediendo es lo que ya sucedió en la zona de, sí, aquí, 172, y esto pasó en abril, marzo del año pasado, ¿no? De momento está sucediendo lo mismo y ojo
que cuando pasó el año pasado se nos fue a 125. Pues ya digo, no sé si va a suceder, pero ahora mismo hoy ha cerrado en un nivel relativamente peligroso. ¿Ya las tenía en cartera o era para comprar? No, las tenía en 172,50. Es verdad, sí lo hemos dicho. Pues yo le pondría un stop no por debajo del origen del último hueco alcista, en 165,70. Ahí pondría yo el stop de esta posición. Bueno, pues con ello nos quedamos, porque estamos prácticamente sin tiempo. Se nos ha echado encima el reloj como el que no quiere la cosa. Así que nada, agradecerles que hayan estado con nosotros en este programa, en este consultorio, una tarde de viernes más. Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias, Roberto Moro, de robertomoro.com. Les emplazo al próximo viernes. Gracias. Buena semana, muy buenas tardes. Muchas gracias. Un abrazo, adiós.